Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, María, muchas gracias por estar con nosotros. Y buenas noches, muchas gracias, Makini, por estar con nosotros. Antes de empezar, que Makini nos cuente qué hace. Okay. So, what do you do, Makini? I work as a consultant as the director of optimization for Less Doing, More Living up in the United States. Ella trabaja como consultora en una compañía que se llama Less Doing y lo que hacen ellos es ayudar a las personas a optimizar, obviamente tener una vida mucho más completa, ¿verdad? A través de procesos, optimización y automatización de todo lo que hacen en el día a día. Así que tienes experiencia en ser freelance. Sí. Yeah, that's where I started with it all. Entonces, ¿ser freelance es para todos? Is it for everyone? No. Why? Because it does take a certain kind of self-awareness and self-motivation to act on being a freelancer. It's all about the action. So you need self-awareness to act to be successful. Básicamente ella dice que necesitamos estar conscientes de nosotros, ¿verdad? De nuestras habilidades y de lo que vamos a accionar. Entonces que no es para todos, que necesitas tener ciertas características para poder ser un freelance. ¿Y cuáles son esas características? And which ones are like these characteristics? I would say mindfulness. So being able to understand your own thought process and how you are able to act on those ideas and thoughts. Because, time conscious. So, that's something we all are trying to work on, but, at least being aware of that. So the awareness is so key in here. And I think having a certain kind of courage being, being able to speak from your heart, your ideas and your brainstorming. And taking that courage and being fearless in testing it out and putting it out there. Una parte importante es entender tus procesos, ¿verdad? Personales, poder accionar sobre estos procesos y estar muy consciente sobre el tiempo, tener mucho control sobre el tiempo, tener mucho coraje, hablar desde tu corazón y poder decir tus ideas y concretizarlas. Dice que esas son unas de las características que ella considera que son claves para cualquier freelancer. Cuando alguien busca ser freelance, ¿debería tener un modelo de negocios? If you want to be a freelancer, should you have like a business model? Or what do you think, like a plan that you can execute? Or in my personal opinion, I feel like the best plans are the ones you're already acting on. Mm-hmm. You can have all the best plans in the world, but if you write a business plan but you don't do anything with it, you're not really a freelancer. So I mean, it can go either way, but you don't necessarily need a detailed, organized plan. You need somewhere to start. Lo que ella comenta es que se necesita un plan, o sea que obviamente el plan funciona con lo que ya estás accionando, o sea con lo que ya haces, que no necesariamente se necesita un plan de negocios, que es algo que puedes accionar en el camino y que puedes empezar con poco. No necesitas tener todo un plan de implementación, sino que puedes empezar con algo muy pequeño y obviamente ir elaborándolo, ¿verdad? Ya que empezaste a hablar de empezar, Uh-huh. ¿cómo debería empezar alguien que quiere ser freelance? How a freelancer should start being a freelancer. Yeah. What is the transition? There are two ways about doing it, especially if you already have something else you're working on. So you can be working somewhere and have a side project, a juicy side gig, as we call it. Or you can start being a freelancer, but either way, it has to be 100% commitment. You can't halfway start a side project. You have to fully grab that side project. And if you want to fully be a freelancer, quit the day job, be a full freelancer, but have that courage and that heart commitment
to act on it. Podemos tener una transición, o sea, ya sea si tienes un trabajo y quieres hacer la transición, o si ya te quieres tirar al agua y empezar a ser freelancer, ¿verdad? Y lo que ella comenta es que lo importante es que tengas compromiso, ya sea si quieres tener la mitad del tiempo y dividirla en tu trabajo de freelancer o una transición, ¿verdad? Pero lo importante es que tengas ese coraje y esa decisión, determinación de poder empezar a ejecutar y poder ser freelance al mismo tiempo que tienes tu trabajo, o simplemente tirarte al agua y empezar a hacerlo, ¿verdad? Tengo algunas preguntas que nos mandaron. Una es respecto a las oficinas virtuales. ¿Funcionan las oficinas virtuales para un freelance? El otro es, si soy escritor, escribo artículos, ¿qué puedo hacer para potenciarme como freelance? Y por último, nos hablan acerca de cómo cobrar. Y aquí Carlos nos dice, en el área de consultoría de sistemas se cobra por hora. ¿Qué variables deberíamos considerar para redefinir también un costo por hora y no afectar el mercado cobrando muy barato o cobrando muy caro? So, which one do you want to start? The first one is, how do you find new opportunities in very specialized industries, being a freelancer, you know? Well, being a freelancer and looking for new opportunities within a specialized space, you have to ask within your network. And especially when asking for opportunities, you're going to get no's. You're going to get rejection. So a way to practice going to get rejection and dealing with it easily is, going to Starbucks, and when they're ringing you up, ask for a 10% discount. Just because. Sometimes they'll give it to you, sometimes they won't. But when you go and ask for things, hey, do you know of any opportunities? I'm a copywriter that's really good at scientific writing. Ask your science, that one Facebook friend you had that one time for any opportunities that they might know. But I would say be unafraid to utilize your network and test it out, because people do respond when you showcase your needs. So that would be the best way to find, especially on the specialized. Also, Google is wonderful. Bueno, para empezar, lo que nos cuenta Mackenzie es que uno es empezar a utilizar esta red de contactos a tu favor, y que especialmente en estas industrias tan especializadas es un plus. Entonces, que es necesario empezar a practicar ese no. Por supuesto que al inicio todo cuesta bastante, ¿verdad? Pero que es necesario empezar a practicarlo, ¿verdad? Y que mientras más estemos afinando esa manera de vender nuestros servicios o de encontrar ese plus, mucho más rápido vamos a encontrar estos nuevos trabajos que vengan a nivel de freelancers, ¿verdad? La segunda pregunta era respecto a las oficinas virtuales. If virtual offices work for freelancers. Yes. They're my favorite. I have a lot of experience working. I've only been a freelancer in the virtual space, and just now I'm transitioning to, 2/3 virtual, 1/3 on site. But the virtual space is key, especially for productivity, because you can work in an asynchronous manner. So being a freelancer, if you're able to work with a project or a company in an asynchronous manner, you can get more done quickly, in the most effective manner. And there are a plethora of tools out there like Upwork.com, or there are outsourcing platforms like Fancy Hands or Magic, to be able to work for these platforms or offer your services on these platforms. That creates a space in which the work can come in like a marketplace. So you have the option of picking up what projects you'd like and marketing yourself in your specialized manner. Upwork is one that does that all the time. Lo que nos comenta, y uno nos da herramientas, ¿verdad? Si uno quiere ser un freelancer y tenemos que montarnos a este mundo digital, existen plataformas donde uno puede ofrecer estos servicios a nivel mundial. O sea, ni siquiera nos limitamos a tener un trabajo en nivel local, sino existen plataformas como Upwork, ¿verdad? Que yo he tenido la experiencia de trabajar ahí y he contratado a personas desde Australia, ¿verdad? Todos los países del mundo calificados, y es como un mercado de oferta y demanda. Entonces, las personas pueden venderse y posicionarse de una manera, y existen trabajos a los que ellos pueden aplicar como freelancers. Así que es una de las plataformas que
Esto no lo dijo McKinsey, pero yo lo estoy diciendo, yo lo he experimentado bastante y es muy buena. También nos comenta de Fancy Hands, ese es otro, Fancy y Hands, ¿verdad? De manos. Y Magic también, y son 3 plataformas en donde es un mercado, ¿verdad? Básico, un libre mercado, se podría decir, donde oferta y demanda, y se ofrecen los servicios, ¿verdad? Y se tienen las calificaciones, los clientes pueden calificar el servicio, y es una manera muy buena de empezar a ser freelancer. Fiverr is also a good. Y Fiverr también. Y la pregunta que hablábamos acerca de cuánto cobrar o cómo saber cuánto cobrar, por lo general en algunas se cobra por hora. ¿Qué variables tomar en cuenta para hacer ese cobro por hora sin que afecte el mercado de cobrar muy barato o cobrar muy caro? So she's saying that, how do you know how much to charge? Do you charge by hour or without affecting the market, you know, without affecting the industry, obviously? But how do you know what's your worth in what you do? Yeah, especially, I mean, you know, with freelancing, more than likely you're doing something that you've already been doing at some point. Mm-hmm. You know, if not, you go and you ask other people what they're making, but, you know, taking a salary, dividing it by 50%, you get your hourly rate, so you can charge by hour. And if you're a contractor, more than likely you have to pay for, I know in the States, you have to pay for your own insurance and whatnot. So understanding you do need to add a little bit more of the markup, but you could also charge by project. So, and really what it goes back to that awareness. So the awareness of, okay, it's taking me 2 hours to do this project. Maybe I should charge a little bit more, or, oh, it didn't take me as much time, I should charge a little less. So you're allowed to change your price. It's a beautiful thing about freelancing is you have to test somewhere, start the plan, try, you know, $50 an hour or $50 a project and see which gets more back to you, but you're allowed to change your price, but you have to start somewhere, and I would go by the market research. Comenta que, para empezar, si tú empiezas a ser un freelancer, obviamente, usualmente, haces algo que ya estabas haciendo. Entonces, tienes el conocimiento y lo que puedes hacer es, si ya tenías un trabajo, por ejemplo, esa es una de las ideas que plantea. Puedes dividir tu salario por la cantidad de horas que tú trabajas y esa puede ser tu rate, ¿verdad? Tu cobro por hora, pero por otra parte también puedes cobrar por proyecto. Entonces, lo importante, y esto es algo que ella mencionó al inicio de la entrevista, es que tienes que estar muy consciente del tiempo, porque al entender mucho el tiempo que te toma este tipo de proyectos que tú vas a empezar a hacer, ¿verdad? Tienes que empezar a probar y entender que este proyecto me puede tardar 5 horas, 3 horas, 2 horas y empezar a probar. Bueno, voy a probar cobrar por proyecto o voy a empezar a cobrar por hora. Ahora voy a empezar a cobrar $50 y en la próxima vez cobro 60. Vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Y empezar a probar y entender mucho y hacer mucha investigación de mercado a nivel de industria para entender cómo están los precios. Entonces sí, estas 3 cosas puntuales, ¿verdad? Es uno, puedes cobrar por hora. Si cobras por hora, puedes sacar lo que quieres ganar, ¿verdad? A nivel de plata mensualmente. Lo segundo es entender mucho el manejo de tu tiempo, ¿verdad? Y lo tercero es, puedes cobrar por proyecto, pero tienes que tener mucha experiencia a la hora de entender cuánto te puede tardar ejecutar los servicios que estás vendiendo, ¿verdad? And also, you can ask your network, somebody who's hired somebody before, what did they charge? So again, it's going back to being a freelancer, overutilizing your network. Y parte de esa red de contactos, menciona McKinsey, es que es importante preguntar y saber cuánto están cobrando. Si conocemos a alguien o si ya tenemos a alguien que conoce a alguien, bueno, preguntarle cuánto están cobrando, cómo están los precios, ¿verdad? Esa es otra de las opciones que ella plantea. Aparte que es una parte del estudio de mercado que debemos de hacer a la hora de tirarnos como freelancers, ¿verdad? ¿Cómo venderme como freelance? ¿Cómo hacer un buen portafolio de mis productos o servicios, de mis servicios en este caso, para lograr tener éxito? Y otra que nos dijeron fue, ya que ella había hablado de contratar, ¿qué es lo que busca alguien que contrata un freelance? Malte nos manda una pregunta, saludos a las 3. Me parecería interesante que me imagino que es Mackenzie, nos contara también cómo uno puede utilizar servicios de freelance para lograr ser más productivo en su trabajo actual o en la empresa actual. También dice, me parece que hay una gran oportunidad para ofrecer servicios de freelance desde Guate, pero a personas de países donde el poder de compra es más alto y por ende uno podría
marginar más, o sea, ganar un poco más, ofreciendo servicios, por ejemplo, a Estados Unidos versus clientes en Guatemala. Y Carlos nos dice muchas gracias por su respuesta. Entonces, nos quedamos con muchas preguntas. A lot of questions. Love it. They're very excited, so that's good. So the first two questions that we talked about are related. So the first one is, what is it that they look for in a freelancer? And the second one is, how do you build a portfolio, right? So they're related, so you can... Yeah, so starting with what companies or another entrepreneur is looking to hire a freelancer, the two best things I would say probably are, good work product. So being able to showcase your good work product, transparent communication, and we start with those two. Quality of work and transparent communication, and really self-motivated. Having that self-motivation of being able to bring a work product to fruition, that's really important. So that's, I think, the top three things. Execution. Execution, yes. Or, execution, implementation, whatever word you'd like to use. So those are the three things that companies typically look for in a freelancer. Lo que comenta es que usualmente lo que buscan las compañías para tener un freelancer es un trabajo de calidad, o sea, que tenga una calidad superior, obviamente, una comunicación transparente, ¿verdad? Pero sobre todo una ejecución, una línea de ejecución, ¿verdad? Y sobre todo esa parte es la clave, obviamente, para poder tener a alguien. En Guatemala, y no sé cómo le vamos a traducir esto en Guatemala, y está el fíjese qué. El fíjese qué yo lo entendí como un problema que no es mío, pero que pronto lo va a hacer. Esto no es válido para los freelance. ¿Es correcto? In Guatemala, we make a lot of excuses sometimes to not to deliver. You and in the United States too. Yes. Freelancers don't have the chance to do that. So, it's more like a question. Do you think freelancers have the chance to do that? Or how is it like the work ethics when it comes to... It's a handicap when we don't finish the work when it's established? So just so I can fully understand, it's in Guatemala there's not really the opportunity to showcase the transparent communication? Yeah, there usually are not a transparent communication, and we usually make a lot of excuses. So the question is like, is it that something that would impact or how do you deal with that, when you're a freelancer? It comes back to the awareness, like especially if you are a freelancer and you are looking for a project and you are giving clear communication, constant communication, transparent communication, and that company isn't getting back to you, that's probably not a project that you want to work on. So being a freelancer, you get to decide what work you want to be working on. So, and you're starting relationships with these contracts and these people. So if you are giving them transparent communication and they're not returning the favor, that's probably not a contract that is worth your time. And being okay with saying, no, thank you. I appreciate your investment. Lo que ella comenta es que la parte de transparencia en la comunicación es clave, o sea, es entender y si uno no está recibiendo esa parte, uno también tiene que decidir si vale la pena o no trabajar para este proyecto en específico. Y yo agregaría también mucho este manejo de tiempos, ¿verdad? O sea, tener mucho cuidado. Exacto, tener esa conciencia, y por eso usualmente las personas que se tiran como freelancers son personas que ya hacen lo que quieren dedicarse a. Entonces tienen cierto conocimiento de los procesos y cierto conocimiento de los tiempos de entrega. Entonces creo que eso también es parte clave de entender un poco lo que se está ofreciendo como freelancer, ¿verdad? Y poder trazar una línea de acción con la experiencia que uno ha tenido, ¿verdad? O por lo menos hacer una investigación acerca de lo que podría tardarse antes de ofrecer un servicio y una fecha de entrega, ¿verdad? Y una vez ofrecido, cumplirlo. ¿Teníamos otra pregunta? Sí. How can you use the service of like this freelance service to optimize your life or your company? Yes. That's what Malte asked. To utilize freelancers to optimize your own personal life and your work life,
is first understanding the things that you're doing on a repeated basis, like paying bills or ordering groceries. You know, the things that you're doing repeated that it's not, you know, you're not the only person that can do it in the room. But starting with some of those small processes, like in your business, opening mail is a really straightforward one, but recognizing these repeated administrative tasks. And so the first step is the recognition. The second step is to document that process of what it is to pay a bill. And it's actually, I think, 21 or 27 steps to actually pay the bill fully. But document that process. And the third step is to clearly delegate. And that means clarity of direction, clarity of goal of this administrative, you know, repeated task to a freelancer or freelancer organization. So first, administrative recognition of repeated tasks. Second, documenting the process. And the third is the clear delegation of that particular task. Entonces son 3 puntos. Primero es el reconocimiento de estas tareas repetitivas que te quitan de tiempo y muchas veces de energía, ¿verdad? A nivel de proceso. Entender y reconocer que existe esto. Entonces ella mencionaba como ir de compras, ¿verdad? O, ¿verdad? Cosas que probablemente lo haces, contestar correos, pagar las cuentas. O sea, son esos procesos repetitivos que podrías delegar a alguien más. Y ella mencionaba que muchas veces hasta para pagar las cuentas hay más de 25 procesos, ¿verdad? Solo para pagar cuentas. Entonces, eso es parte que nos quita el tiempo, obviamente. Lo segundo es mapear este proceso, entender y documentar este proceso. Y lo tercero es delegarlo. Entonces, primero reconocer el proceso, ¿verdad? Que se debe de optimizar, después mapearlo y después delegarlo, ¿verdad? Tercerizarlo a alguna persona en caso que sea un proceso repetitivo que quita tiempo y energía, ¿verdad? Y aquí tengo 2 preguntas que las voy a tratar de unir. Una es la de construcción del portafolio. ¿Cómo me vendo? ¿Cómo me vendo como freelance? Y segundo, Malte nos mandó un mensaje, y gracias por los mensajes que nos han enviado, nos decía pensar en vender hacia afuera, o sea, ser un freelance internacional. Cómo manejar esa diferencia cultural y cómo crear y hacer mi portafolio pensando también en eso. So the first one is how do you build your portfolio? Well, if you're a freelancer, I would suggest building on something that you already know very well. Like, if, you know, I'm a process optimizer, I'm not going to go try and be a movie director. Totally different things. But taking a look at the products you've already created, you know, especially if you already have a job, being able to either recreate those processes in a templated way or testing it out for a family friend, you know, trade beer for, you know, I'll pay your bills, you know, I know how to do this, but you take the time to do a little bit of practice and take the time to do a little reflection and see what you have, even in the last 3 years. Of the work products you've been able to create, and then go through and update them and have one centralized location, either a really easy about.me website or a wix.com free portfolio that you can build online, or just a one centralized location where you can keep templates or exact work products that people can see. So I would highly recommend, you don't have to create new ones. Either grab ones you already have done and repurpose them. Ella nos menciona que para la construcción de nuestro portafolio, primero es crucial hacer algo que ya haces y que ya estás especializado, ¿verdad? O sea, es no tratar de empezar a hacer algo que no sabes. Ajá. Eso es como la base, ¿verdad? Después es recrear estos procesos en tu mente, ¿verdad? Y documentarlos, lo mismo que había mencionado al inicio, ¿verdad? Reconocerlo, después recrear estos procesos. En algunas veces ella recomienda también practicarlos, por ejemplo, y hacerlos que pueden intercambiar una cerveza o algo, ¿verdad? A cambio de este trabajo, y ahí empezar a formar el portafolio, ¿verdad? De estos procesos o de este conocimiento que tienen y poder documentarlo, ¿verdad? Y pensar mucho en el trabajo que se ha hecho como freelancer, ¿verdad? En cuál es el historial, qué es lo que ha ejecutado. Y existen muchas herramientas o websites donde se puede tener un portafolio, se puede crear un portafolio de ya trabajos realizados, como .me. About.me. Yeah, about.me. About.me, en donde se puede centralizar todos estos machotes de procesos que ya han hecho, ¿verdad? A nivel de especialidad. El tiempo se fue muy rápido. Ya estamos por irnos. Y un consejo que le darías a quienes ya son freelance o que quieren ser freelance.
An advice for people that want to, start being a freelancer or that is already a freelancer. So 2 advices. Yeah, okay, so 2 pieces of advice. For those who, well, this is, I would say for both of them, either if they're thinking about starting or starting, is to beta test. You have to start somewhere. So especially with freelancing, your success and your innovation really depend on yourself, which is a lot of pressure. So, I mean, taking the time to research something new and test it out. And knowing that if it doesn't work, you've learned a very valuable lesson that's going to make you even better. And if it does work, you found something really cool that then you can implement into your process. But you have to be fearless about experimenting new things. And so especially if you're looking to be a freelancer, beta test a job. The worst thing that can happen is it doesn't work out, and you're not. That's it. That's the end of that's the end, and then you don't have to be a freelancer anymore. But what if it works? What if it turned out exactly how you wanted but better? Go through that thought process. Lo que ella aconseja para ambos es testearlo. Es definitivamente el éxito. Ella menciona que el éxito depende de ti, ¿verdad? Así que ella sabe que es mucha presión, obviamente, para un freelancer, porque si uno no se mueve, obviamente no va a tener ingresos, ¿verdad? Pero que es importante tomar el tiempo de investigarlo y no temer experimentar. O sea, iniciar con algo, iniciarlo ya, ¿verdad? Y experimentar. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero ¿qué pasa si sí? ¿Verdad? Que usualmente esta investigación nos puede llevar a un trabajo mucho más grande, ¿verdad? Una oportunidad mucho más grande. Entonces, que es una clave para ella es solo testearlo, ¿verdad? Solo empezar y just go for it, ¿verdad? Hacerlo. Muchas gracias. El tiempo se nos fue volando. Se nos quedaron muchas preguntas en el aire. Así que, Mackenzie, espero que cuando regreses a Guatemala vengas nuevamente a Más Negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.